Y Efraín, ¿cómo fue tu esquizofrenia o tu psicosis? ¿Cuáles eran esos rasgos particulares? Yo sufro fundamentalmente de delirios celotípicos, hacía que el delirio se vuelva cada vez más extraño. De todas formas, haber llegado al diagnóstico sí fue una de las mejores cosas que me pasó. Este fue el principal delirio, pero tuve otros. ¿Cuáles Sí. otros? Estuve durante algún tiempo bastante seguro de que Andy Kuznetsov me mandaba mensajes desde la radio cifrados. O sea, una de las características del delirio es la certeza. O sea, por eso es irrompible, porque no importa la prueba que des, no se va a romper. La primera vez que me di cuenta que no estaba leyendo entre líneas el mundo, sentí una paz. Fue tan placentero eso, que el mundo no estuviese diciéndome un montón de cosas. Ahora mismo, en este lugar que estamos hablando, yo no estoy leyendo eso, pero si no fuese por el tratamiento, yo estaría encontrando todo el tiempo cosas. O sea que casi es un exceso de tomar las cosas de manera personal. Todos están hablando hacia mí, me están hablando a mí. Es una sobrecarga de sentidos. Todo me dice algo, constantemente el mundo me habla. Y me lo había puesto en una premisa bastante rara, que era: si Karina me quiere matar, ella tiene derecho para hacerlo. No los tengo registrados, sé que pasaron, sé que algunas veces me sentí muy feliz por alguna cosa, pero no quedaba registrado eso realmente, no construía una historia. Con suerte hubiese sido una separación, con mucha suerte, Claro. pero la verdad que la línea de vida que yo venía trazando y empezaba a hablar de un final un poco más trágico. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar acerca de la psicosis, acerca de la esquizofrenia. Parecen cucos, pero vamos a estar hablando con Karina y con Efraín. Ellos dos crearon una cuenta en Instagram para hablar sobre salud mental. Se llama Los Dos Lados de la Psicosis. Los Dos Lados de la Psicosis. Y cuentan cómo afrontar en pareja el diagnóstico de Efraín, un diagnóstico de esquizofrenia dado a los 33 años, cuando ya estaban en pareja. Bienvenido, Efraín. Hola, Majo, mucho gusto. Hola, ¿cómo andas, Hola, Karina? buen día. Bueno, chicos, a los 33, Efraín, vos te encontraste con un diagnóstico de esquizofrenia. Me imagino lo que habrá sido vivir hasta los 33 sin diagnóstico, ¿no? No fueron los mejores años de mi vida, sin lugar a dudas. De todas formas, haber llegado al diagnóstico sí fue una de las mejores cosas que me pasó, porque encontré la razón de por qué todos esos años anteriores habían sido tan complejos. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno que se da, digamos, que podría ser considerado neurobiológico, es epigenético, tiene una causa genética, una probabilística genética, más componentes ambientales que pueden detonar eso que uno tiene a nivel genético. Y tiene que ver con la psicosis, tiene síntomas psicóticos. ¿Y qué es la psicosis? La psicosis. La psicosis, lo que sucede es que hay una pérdida de criterio con la realidad. Cuando la persona se descompensa, pierde el criterio de realidad y aparecen alucinaciones, delirios, conducta desorganizada. Y aunque parece algo evidente, en la realidad cuando sucede no es fácil darse cuenta, sobre todo los delirios. Y Efraín, ¿cómo fue tu esquizofrenia o tu psicosis? ¿Cuáles eran esos rasgos particulares? Yo sufro fundamentalmente de delirios celotípicos. ¿Qué es celotípicos? Celotípicos es cuando... de celos. Claro, cuando entendés que tu pareja te está haciendo infiel sin evidencia real. Uh-huh. De todas formas, a lo largo de mi vida fui teniendo otros tipos de síntomas, alrededor de otros tipos de delirios, perdón, claro. no me salía, No, está bien. de otros tipos de delirios, pero fundamentalmente fuelos celotípicos. Desde ese lugar es de donde empiezo a tener síntomas graves. Claro. Y además lo que tienen esos delirios que tenía él es que se llaman delirios no extraños. Porque si es un delirio extraño, no sé, pensás que te persigue la CIA. Claro. Bueno, todo el mundo se da cuenta, pero vos decís que tu pareja te engaña. Claro.
Y yo digo, y bueno, pero tiene un saquito rojo. Claro, claro. Se va confirmando en cosas además que no tienen mucho sustento. Y además, algo que decimos con él es que también a muchas personas con celotipia igual las engañan. Claro, es muy ¿No? difícil encontrar que si realmente es que tiene un delirio o es que la otra persona es una gran simuladora, qué sé yo. Pero bueno, debe haber otro tipo de parámetros diagnósticos que te dan en la tecla. Y además, esto que vos decías, este fue el principal delirio, pero tuve otros. ¿Cuáles otros? Bueno, uno llamativo del que acá hicimos alguna mención fue cuando estuve durante algún tiempo bastante seguro de que Andy Kuznetsov me mandaba mensajes desde la radio cifrados tratando de que yo me acerque a su equipo. Eso me pasó durante algún tiempo largo. Para, pero tu delirio era que vos, que Andy quería que vos seas parte del grupo, Claro. pero no te llamaban por teléfono, sino que te mandaba mensajes. Claro, que yo los iba descifrando, ¿no? Una gran cantidad de evidencias. Pero contame alguna evidencia porque es muy fuerte, porque muchos más de los que la gente piensa podemos tener ese tipo de... Lo que pasa es que las evidencias en realidad son súper débiles. Por ejemplo, una vez hicieron un sorteo de unas entradas para ir a la cancha de Boca. Yo soy de River. Yo intuía que de alguna manera lo sabían y decían que había que ir a la cancha de Boca con la camiseta de Perú. La camiseta de Perú es igual a la de River. Tiene la banda roja y qué sé yo. Está muy agarrado de los pelos. Es todo así, Claro, digamos, ¿entendés? en los Ese delirios tipo todos. de Y entonces- ideas. Después en otro momento... No, Y vos así. decías que eso es era un mensaje para Era vos. un mensaje para mí, que en realidad ellos querían que yo me acerque a la radio. Para, ¿y en tu cabeza te dabas alguna explicación de por qué no te llamaban y te pedían que participes del equipo? Más o menos, sí. En realidad la explicación que yo me daba eran que lo que estaban poniendo a prueba era mi capacidad para reconocer estas ideas, para poder ingresar en un ámbito, que son los medios, en donde se trabaja un poco entre líneas, ¿no? Yo tenía mi explicación, pero después una vez, por ejemplo, eso sí fue algo rarísimo, me sentía muy mal un día, muy, muy, muy mal. Estaba trabajando en el negocio que tengo. Vos sos comerciante. Soy comerciante, sí. ¿Qué vendés? Zapatillas. Ah. Y en la radio, no en el programa de Andy, sino en otro, yo creía que todos estaban un poco confabulados. Empezaron a... Me acuerdo que estaba muy mal ese día y me tiré al piso, así como en posición fetal, ¿viste? Muy, muy mal. ¿Angustiado? Sí. ¿O confundido? Angustiado, digamos. Era entre la angustia y la tristeza ese día, un malestar profundo. Ten en cuenta que yo en ese momento estaba totalmente seguro de que ella me estaba engañando todo el tiempo. Claro. ¿No? Y me tiro al piso un poco a sufrir, ¿no? Y en la radio empiezan a decir, capaz que vos hoy estás tirado en el piso dándole un golpe. Bueno, pero ahí sí te estaban escuché. hablando vos, o sea, ¿Entendés? perdóname. No, me levanté y empecé a buscar las cámaras adentro del negocio. Las cámaras por las que me tenían que estar viendo y no podía hacer. Obviamente no encontré las cámaras, así que salí a la vereda a ver a dónde estaba el que me perseguía. ¿Nunca se lo contaste a Andy esto? ¿O nunca hablaste con él o Todavía sí? no hablamos. En realidad una vez tratamos de comunicarnos para decírselo. Yo igual quiero aclarar que adentro mío yo sigo pensando que eso fue así. Yo le O sea, pregunté hoy. Yo logro ahora acceder a la duda de eso gracias al tratamiento, a que mi psicólogo es bueno, pero yo sé que adentro mío la realidad es que yo sigo pensando que eso era así. ¿Y sabes qué pasa de raro? Que yo sé que si yo me encuentro con Andy y Andy me dice, no, nada que ver, yo no le voy a creer. Claro. Es Esa es la irrompible. forma. Es que es esa- muy mentiroso esa- igual Andy. esa es la No, pero esa es la fundamental forma en del la delirio. que funciona el Exacto. delirio. El delirio No es importa lo que irrompible. me O sea, digas. construís una realidad que por más que te la contradiga un médico, el propio protagonista o quien sea, vos igual decís, no importa. El delirio Yo sé tiene- que no me estás diciendo la verdad. Claro, exacto. Hay un- Y sobre la celopatía, vos, digamos, ¿la construías en base a qué? ¿Qué le veías a ella que te parecía, o cómo comienza esa fantasía con una persona que te quiere, que está con vos? ¿De dónde la sacás? ¿De alguien que miró en la calle? ¿De cualquier cosa? No, al contrario, justamente con ella lo que me pasa es que todo el tiempo se me desmoronaba el delirio porque yo nunca la encontraba en absolutamente Ah, nada. sí, Ella claro.
súper pulcra Karina en eso. Entonces, eso me lo dificultaba y al mismo tiempo hacía que el delirio se vuelva cada vez más extraño, ¿no? Era cada vez más... Tenía que buscar evidencias cada vez más complejas e irracionales. No, si vos me decís qué hacía ella no hacía absolutamente nada, no pasaba pero nada digo, real. ¿qué cosa del día a día vos tomabas en tu cabeza como una posible evidencia? No, Nada. que desde mi punto de vista Karina es la mujer más deseable que existe. Ah, O sea, claro. Digamos, claro. las evidencias que tomaba, por ejemplo, no sé, un encendedor está acá, más esto que está acá, era una evidencia, como, ¿viste lo de la camiseta? Sí. Cuando el delirio llegó como un punto muy álgido, yo me acuerdo que ese día era de noche y le planteo, o sea, qué estaba pasando. Dice, porque vos me estás engañando, te vas a lo del vecino. Y yo le digo, ¿pero cómo? Yo tenía la bebita cuando tenía 8 meses, menos de 8 meses. Estoy acá todo el día. O sea, estoy con la bebé, es chiquita, ¿cómo voy a irme con el vecino? Duermo acá. Y me dice, ya sé lo que pasa. Le pones sedantes en el agua. Claro, claro. Fue ahí como... Claro, no, igual me pareció muy, muy tierno y romántico esto que dijiste. Para mí, Karina es la mujer más deseable del mundo, porque en un punto parte ese delirio del enorme amor que te tiene. O sea, es su cabeza que tiene. No es que el amor justifica los celos ni las celopatías. Es un trastorno, pero que está, digamos, alimentado por una base de un amor y una idealización de la persona, ¿no? Claro, nosotros igual fuimos amigos muchos años, o sea, 15 años, y yo vi cómo en todos sus noviazgos le pasaba, digamos, siempre algo similar, ¿no? Lo mismo, en donde tenía problemas con las novias, y yo decía, qué mala suerte, no sé, siempre lo engañan, qué mala suerte que tienen, ¿no? Si es tan bueno. Y cuando empezó a tener una relación conmigo, es como que empecé a ver esas cosas, ¿no? Que él mostraba. Claro. Y cosas que yo no sabía, como por ejemplo que me decía, ¿a dónde vas? Y después yo me enteré por él, ¿no? Que me seguía a los lugares. O sea, si yo decía que iba a estar en tal lado... Me da un poco de vergüenza eso. No. Quiero decir que... Pero, ¿y cómo hacías para que no te vea? Pues sos grandote. No, soy bueno ocultando. ¿Pero qué te tomaba? No, ¿Te la ponías perseguía, una peluca la perseguía rubia? de lejos, ¿no? Hacía... No, bueno, pero Hacía perdóname, la te lo fuerza. digo porque yo siempre pienso que me encantaría hacer esa actividad Sobre de perseguir a mi marido o poner, también tengo el delirio pero no lo concreto, por eso tal vez no me podrán diagnosticar, de poner algún dispositivo en el auto que pueda, un GPS, que pueda seguir, me miran como no, pero tengo un delirio muy importante que me encantaría tenerlo en el auto o de él o de otras personas que han pasado en mi vida, para ver por dónde se mueve y llamarlo para constatar si me está mintiendo, por la presunción de que me macanea un poco. Mira, 2 cosas te voy a decir. Primero, Sí. tengo un número de teléfono para pasar. Y Se llama Doctora Domínguez. Y segundo, yo sí hacía eso. Iba, por ejemplo, hasta los lugares en donde ella tenía que estar y la llamaba desde ahí a ver si podía, por ejemplo, salir a atenderme. Después veía qué le decía, de por qué estaba ahí, inventaba algo. Pero te redeschavabas ahí. Y sí, ¿qué iba a hacer? Llega un punto que no te importan esas cosas. Y realmente. siempre te contestaba que estaba en el lugar donde estaba. Por lo Siempre, tanto, todas claro, las veces claro. sí. A mí me pasa eso, que no lo encuentro. No lo encuentro el delito. Claro, eso era lo que a él hacía que el delirio se le desarme un poco, pero igual lo seguía sosteniendo con cualquier cosa. No, al contrario, el delirio ahí no se desarmaba, el delirio se hacía todavía más delirante, porque Claro. tenía que encontrar elementos todavía más irracionales. O sea, eso no te convencía de que estabas equivocado. No. Eso era lo que te decía hoy. Aunque me lo digan en la cara, Andy, no te creo. Es como yo lo pienso. Esa es una de las ¿Y para vos, características. Andy sigue queriendo que trabajes en su programa? No, creo que no. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo bajarse del plan? Que no fui. Ah, lo cagaste. Claro, no hice lo que tenía que hacer. Pero, ¿sabés lo que tenías que hacer? ¿O no dejaste de leer las pistas, digamos, en un punto, cuando entraste en tratamiento? Yo creo que para trabajar con Andy hay que ser una persona que va muy al frente. Y yo no tengo esa característica. Tiendo a la timidez, a ser más retraído. Claro. Y entonces eso fue lo que te sacó de carrera. No, lo que me sacó de carrera fue que recontra enloquecí. Después estuve... Ese fue el delirio ahí más... todavía no estaba tan grave. Después estuve ¿Y mal. cuándo estuviste más grave? ¿Con qué tipo de delirio? Yo creo que lo peor fue cuando nació mi primer hija. ¿Cuántos hijos tienen? 3. Ah, Sí. Una nena y gemelos. qué lindo. Qué lindo, qué quilombo. Sí. Tal cual.
Igual el quilombo lo hago yo, más que nada. Claro, no, los nenes son los santos. Sí, eso sí. En este punto ellos son víctimas. Cuando No son víctimas en... igual porque vos estás tratado y porque estás hablando y ustedes se están ocupando de difundir y divulgar en cuáles son las dificultades de vivir con un trastorno mental, ¿no? Pero bueno, entiendo en plan... Sí, gracias por la aclaración. No, el otro día justamente mi psicólogo me dijo, vos lo que estás tratando es de ser el mejor padre. Y en cierta medida sí, o sea, hoy por hoy, si hago todo lo que hago y hago el esfuerzo que hago es porque quiero darles a ellos el mejor padre que se pueda tener. Yo en los primeros 6, 7 meses de mi hija, cuando ella se iba a trabajar, me la ponía a UPA y caminaba por la casa, tipo 4, 5, 6 horas del día. Ahí no tenías el diagnóstico todavía. Todavía no, porque no quería que llore. ¿Y por qué no quería que llore? No quería que llore porque yo en ese momento sentía que si ella lloraba demasiado, yo iba a perder el control y la podía lastimar. El delirio, que yo creo que fue el más grave, fue cuando nació Lilu. Estuvimos un mes en neonatología y yo ahí en la clínica, en la Trinidad, que nos atendieron muy bien, muchas gracias. En la cámara. Se descompensó. Me descompensé, empecé a pensar que la estaban sedando a ella para tenernos internados, para cobrar días de internación. Hice todo un lío en el hospital, ¿no? Me puse recontra Igual nadie se enteró de todo ¿No eso se que dieron pasó. cuenta? No, me enteré yo, o sea, porque... Lo hizo... Claro, es como que... No, pero estaban en la Trinidad y todos los médicos no vieron. Sí, me vieron. Me ¿Y levanté se dieron de una cuenta silla. No se dieron. Sí, se fue dieron como, cuenta. él lo vivió de una forma y yo te digo lo que se vio de afuera porque Sí. nadie después nos Sí. dijo nada por el estilo. Él lo vivió así, pero en ese momento era un momento muy difícil porque, bueno, teníamos nuestra primera hija internada. Y yo todavía no sabía lo que él tenía. O sea, él tenía su psicóloga, yo no sabía qué le pasaba, pero de repente empecé a ver que me llamaba y me decía, no, porque vos lo que no te das cuenta es que ves que los nenes están todos muy tranquilitos, le ponen sedantes en el agua, porque si no, ¿cómo puede ser? Yo empecé, no, ¿cómo me vas a estar diciendo eso? O sea, está bien, no, pero vamos a llevarlo a un hospital público, vamos a desconectarlo. Porque yo dije, no, o sea, no, de ninguna manera. Yo no sabía qué pasaba en ese momento, pero la llamé a la psicóloga de él y le dije, mira, llámalo porque no sé qué pasó, pero está todo, digamos, desarreglado. Desregulado. Y ahí, en ese momento, la que bajó un poco las cuestiones fue la psicóloga de él, porque él quería entrar y sacarla a la nena y ¿No llevársela. estabas medicado? No, en ese momento ni ni siquiera sabíamos. sabíamos. Sí, estuve muy cerca de desconectarla y hacer todo ese... Si hubiese hecho teatro. eso, ahí sí todo el mundo se hubiese parado y se hubiese enterado. Pero en ese momento era solo me venía y me lo decía a mí. ¿Ves? Que no te das cuenta. Claro. ¿Por qué no te pones de mi lado? Me decía. Y a vos ya te empezaba a sonar raro ahí. Claro, me empezaba a sonar bastante raro, pero era una situación de mucho estrés. Yo estaba puérpera. Sí, no podías ponerte a ocupar, o no te podías ocupar de él. No podía pensar casi, porque además la nena le tenían que hacer una biopsia y yo estaba preocupada por eso, entonces era como que todo era irreal lo que estaba pasando y más eso. Y él encima me decía, no te pones de mi lado, ¿ves? Y me acuerdo que repetía en ese momento, decía, no puedo dudar, como que no podía dudar de Se él. decía a sí mismo. Sí. Vos te decías a vos mismo que no podías dudar de la idea que tenías en la Exacto. cabeza. No podía dudar de lo que estaba pensando. Y era verdad eso, porque no podía dudar. O sea, una de las características del delirio es la certeza. O sea, por eso es irrompible, porque no importa la prueba que des, no se va a romper, la vas a refutar. Me siento muy identificada. Hay un capítulo de una serie argentina... Mujeres asesinas. De mujeres asesinas, creo que se llamaba... Clara la fantasiosa. Clara la fantasiosa. Y en un momento, Clara, el personaje principal, que sufre de celotipía, le pide a una mujer del mismo edificio que le muestre el documento para saber si era quien decía que era. Y yo lo que le decía a ella es que en esas circunstancias, aunque la mujer le dice que no, que cómo va a hacer eso, en esas circunstancias y en ese momento, aunque te muestren el documento, no le crees. Le decís, ese documento es trucho, está falsificado. Claro. Encontrás constantemente una manera de avanzar en el delirio, no lo podés detener. Totalmente. Cualquier cosa que pase a favor de lo que decís o en contra, te sirve para seguir construyendo eso. A mí, digo, me siento identificada porque yo tengo una frase que siempre utilizo como latiguillo, que es, yo soy muy paranoica y me parece que un poco delirantemente paranoica, pero casi siempre tengo razón.
O sea, en realidad, no sé, no hago nada frente a esas paranoias, esas ideas sobre cómo el mundo funciona, porque creo que al final solo, digamos, me manejo a mí misma frente a esas posibilidades de peligro, ¿no? Él manifiesta algo, siempre dice que un paranoico sea paranoico no quiere decir que no lo estén siguiendo. Claro, ¿no? tal cual. Ese es un Entonces chiste, tal es cual. como... No, pero me interesa ver cómo fue escalando, ¿no? Esto. Si hubo algún otro episodio, solo celopatías en momentos en los que vos eras más joven, o si fue escalando, creciendo hasta que llegaste a un psiquiatra que te diagnosticó. ¿Cuál fue el punto? Yo te digo de afuera cómo se ve, que es muy importante, no te das cuenta No te porque das cuenta. casi sentís que es parte de la personalidad. Vos imagínate, yo me dedicaba a eso, o sea, sabía del tema, me estudiaba eso, justo en el momento en que lo diagnostican a él, yo estaba estudiando un seminario que se llama La Psicosis, con eso Sí. te digo todo, ¿no? Y no te das cuenta porque además es el humor lo que cambia y es tan progresivo el mal humor que él iba teniendo que vos decís, no, pero era así. Y yo después comparaba con cómo era antes y decía, pero él no es así. Había algo que era raro, él vivía como con una nube negra arriba de la cabeza. Estaba todo el día enojado. O sea, vos entonces sentías como muchas, tal vez voces internas o una mirada sobre el mundo interna que te hacía estar con ese estrés de estar en riesgo, porque si te estaban cagando acá, o sea, en un punto estabas todo el tiempo por ser atacado. Defendías Creo cosas. que sí, que La el defensiva. sentimiento fundamental es el miedo, ¿no? El miedo a que te roben de alguna manera, robar, engañar, estafar, ¿no? Todas esas posibilidades. Vos hablabas de una escalada. Yo empecé a tener síntomas importantes más o menos a los 21 años, 20, 21 años. Y la verdad que me parece que siempre fueron bastante graves los síntomas. Lo primero que hice fue seguir a una noviecita de la juventud, pero digo, ya seguía, ¿entendés? Ya me Claro, no tomaba- era solamente una fantasía, sino que No. ibas ya tenías una técnica de cómo seguirlas sin que te vean. No creo que haya sido una técnica. No, porque capaz que puedes decir, bueno, yo iba en un auto así, o iba en colectivo, o me adelantaba, o iba atrás. Más O impulsivo era igual, ¿o no? Lo que No, hacías, no, planeabas. planificado. no, planificado no, pero digo, iba ahí tratando de tomar las decisiones que necesitaba para corroborar lo que yo quería. Digo, si me veía antes de encontrarse con el novio, con el otro novio, Arruinabas todo. Claro, arruinaba todo. Y yo lo que quería era descubrirlo. Había una necesidad muy profunda de llegar a la verdad. Claro, no, y de corroborar tu verdad. Claro. Sobre todo eso, exacto, de comprobar que era como yo decía. Bueno, también comprobar, si hubieses comprobado que algunas de las cosas eran como vos decías, te hubieses tranquilizado y hubieses pensado, bueno, no estoy loco, entonces, porque si comprobás ese Llegué a delirio. comprobar algunas cosas algunas veces, pero de todas maneras lo que sí tengo que decir al respecto es que más allá de la comprobación, lo que es delirante es la forma de llegar a la comprobación De proceder. y no solo de proceder, sino también de cómo te afecta eso. Claro. ¿No? Porque, digo, si vos encontrás que tu pareja te está haciendo infiel, en realidad Te vas, no o te pasa enojas, o nada, te peleás, ya está. No, ya Claro. no hay por qué ponerse realmente mal al respecto. Te separás y ya. Pero yo no me lo tomaba de ese modo. Me ponía muy mal, profundamente mal. ¿Enojado o triste? Sí, no, enojado, enojo. El Peligro, enojo ¿no? era como... Un peligro. Claro. Sí. Un peligro grande, porque, bueno, así es como pasan cosas. Sí, así es como pasa. Siempre es algo de lo que hablamos igual. En Que hay las muchos redes. más brotes psicóticos de lo que uno piensa y muchos casos de extrema violencia son dados en Sí, momentos sí. de brotes. Totalmente. Ahora, ¿qué te pasó a vos para una vez que empezaste a descubrir estos síntomas raros o una vez que fue diagnosticado, quedarte al lado de él? Elegir quedarte y elegir transformar esto, que pudo haber sido una crisis existencial, en un instrumento para ayudar a otros. Fue una crisis, pero en realidad yo siempre digo lo mismo. O sea, si él era una pareja que yo tenía hace 3 años, hubiese por ahí hecho otra cosa, pero él antes todo era mi amigo. Entonces, qué sé yo, una pareja la dejás, pero un amigo no. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar, ver Claro, no le qué voy a pasa. soltar la mano, Claro. además de quererlo, ¿no? Porque a él le pasaba algo, o sea, yo me daba cuenta que le pasaba algo.
por más que nadie se daba cuenta y o me decían que era así, todo el mundo justificaba que era así, que es porque, no sé, es malo, porque es malhumorado. Yo no le pasa algo. Así fue como conseguí el terapeuta de pareja, y el terapeuta de pareja y nos dio como, arrojó luz. Porque nosotros no fuimos a buscar la psicosis, en realidad nosotros fuimos a buscar qué nos pasaba En como el pareja. vínculo. Claro. Y ahí un poco de casualidad, digamos, Claro. no fue de casualidad porque inconscientemente estás buscando realmente solucionar el asunto. Lo busqué por todos lados al Claro. terapeuta de pareja. O sea, Pero tiene digo, que ser no un... es que íbamos en ese camino, íbamos buscando otra cosa, qué pasa en el vínculo. Y bueno, nos encontramos con que lo que pasaba era eso. Claro. No, es muy importante un buen diagnóstico y buscar un buen profesional, como vos dijiste, que te ocupaste de buscar, porque digo, no cualquiera se da cuenta que hay un cuadro, o no cualquiera diagnostica un cuadro de estas características en una persona que no llega a un grado de violencia tan grande, porque en general un brote psicótico se diagnostica cuando se hizo daño a sí mismo, a terceros, rompió algo. Y tampoco. Lo que Y pasa a es que veces estamos tampoco. muy acostumbrados a soportar niveles muy altos de agresividad. Claro. Porque yo era una persona que daba portazos, que golpeaba muebles, una vez peleando Rompías con ella. muebles y puertas, digamos. Sí, sí, le pegué a una mesa y la partí al medio. Y en realidad estamos como un poco acostumbrados a que una persona enojada puede proceder así. Y la verdad es que no. Cuando una persona demuestra esos niveles tan elevados de agresividad, claramente está pasando algo en su psiquismo. No hay otra posibilidad, digamos. Una persona no se enoja solamente de ese modo. Sí, bueno, y llegar al diagnóstico, ustedes dieron con un buen profesional, pero me parece muy importante todo esto que estamos contando para el autorregistro, ¿no? El autorregistro, es decir, bueno, todos podemos validar el enojo, la decepción, incluso la traición en las relaciones humanas y en los vínculos, pero por ejemplo, hay reacciones que la gente que está bien con su psiquismo no tiene. Son desequilibradas. O sea, claro, romper un vidrio, no sé, romper una puerta, hacer la giratoria de la bronca. No hay ninguna situación que pueda generarle a alguien una actitud así. No, deberíamos poder Porque estar en control. igual me gustaría que tal vez vos cuentes, que también lo tienen estudiado, porque los dos lo hablan en redes, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el proceso psíquico de una persona de parámetros normales cuando recibe la noticia de una traición o cuando está enojado? O sea, ¿cómo tramita de manera diferente una emoción una persona que tiene algo o una persona que no tiene algo? ¿Cómo uno logra no llegar a romper una pared y otro sí? Una puerta, no sé. Y creo que, bueno, muchos justifican las cosas como tuvo un ataque de ira. Y en realidad los ataques de ira, qué sé yo, como digo, un ataque de ira esperable en un adulto es te enojaste un poco con el otro y levantaste un poco la voz, o sea, rompiste O un dijiste papel. algo dañino, no sé. Claro, eso es lo máximo que uno puede soportar, un ataque de ira. Pero en las redes vemos que una persona sale con un hacha y rompe un vidrio y llaman eso ataque de ira. Digamos, eso es demasiado, o sea, ¿cómo vamos a soportar ese nivel de ira? Creo que hay un momento muy importante en donde las personas aprendemos a regular nuestras emociones y que es en la infancia. O sea, de los 2 a los 5 años los niños aprenden a regular sus emociones. Si vos no tenés un adulto que te ayude a regular esas emociones de forma controlada, que no esté disponible o que la persona no pueda, pues no sé, la otra persona tiene depresión o tiene algún otro trastorno, no puede ayudar al niño a regular esas emociones. Sí, es la corregulación, ¿no? O sea, Exacto. y qué importante lo que decís, porque estamos viviendo una era en la que a los chicos pareciera que no hay que asistirlos en mucho, ¿no? Porque pareciera que la tecnología reemplaza a los padres, y esto que vos decís, que también empiezan a surgir un montón de diagnósticos que vinculados a no puede manejar sus enojos, no puede tolerar una pérdida, no puede tolerar la frustración. Y estas son cosas que nadie puede per se, que se aprenden. Ahora, si hay un adulto que se retira de ese trabajo, todos los chicos no van a poder regularse. Exacto, ¿no? porque en realidad de los 2, yo siempre digo lo mismo cuando me consultan, desde los 2 a los 5 años que un chico no pueda soportar la frustración, no pueda revolee algo, eso es normal. Para que no haya un adulto que revolee algo, tiene que haber un chico que, digamos, alguien le pueda explicar qué hacer en ese momento. Claro. Entiendo que ¿Cómo estés tramitar enojado, ese dolor? Claro, entiendo que estés enojado, pero no podemos revolear cosas por más que estemos enojados. Cuando hay un adulto disponible, pero si el adulto te calla y se enoja más que vos,
Entonces tenés ese adulto que después, ese niño después crece y es el que revolea cosas. Sí, o Cuando tenés un explota. adulto también que mira para otro lado, porque está más, me parece de moda hacer como que aquí no ha pasado nada También. y decir no sé qué hacer con él, o como si fuese, como si los niños tuviesen una vida totalmente, digamos, ya, no sé cómo explicarlo, en la que no se pudiese intervenir o en la que estuviese mal intervenir, cuando el trabajo de padre justamente es la corregulación y la educación, ¿no? Sobre, Totalmente. qué sé yo, sobre, el otro día hablaba con mi hijo, ya les conté que tiene autismo y todo el mundo lo sabe, pero yo le decía, ¿sabes qué es lo que no sé cómo le decía a un psicólogo con el que hace un deporte? No sé cómo manejar el hecho de que él entienda que hay lugares a donde no podés desnudarte, lugares donde no, pero porque él notaba que no lo veía como algo que estaba mal. Exacto. Todo lo demás, neurotípicos, podemos decir, pero ¿cómo se le ocurre hacer esto? Pero un chico con autismo no le parece o no sabe que está mal. Entonces, él me habló del sistema de normas y reglas que rigen los espacios a los que vamos, ¿no? Explicarle, que se lo expliqué, lo entendió al toque, qué tipo de normas hay en el pelotero de McDonald's. No podés entrar con la papa frita, no podés hacer esto. Bueno, y eso mismo, digo, traspolado a cualquier chico, Exacto. ¿no? Es una cosa, es un acto casi de conciencia, o sea que tenés que decir esto se puede y esto no. Pero hoy nos reíamos porque él algo le pasaba cuando, por ejemplo, llegaba a una reunión social, algo similar, no tan visible por ahí, ¿no? Pero él íbamos a una reunión social, llegaba y se quedaba parado en la puerta con la campera puesta, ¿no? Así. Yo le decía, por ejemplo, sentate, pasá, como... Y después de un rato, ¿no? Se quedaba parado. Claro. Y a los otros por ahí no les llamaba la atención, pero nadie te dice. No, él capaz cuando estaba llegás, habituándose, tratando de fichar un poco, no sé vos si te acordás o tenés registro de que, por qué lo Yo en hacías. realidad entiendo esa situación en particular como yo sentía tanta incomodidad en ese momento conmigo mismo que no podía Relajante. ponerme cómodo con los demás. Las situaciones sociales siempre me pusieron muy incómodo y creo que esa era mi manera de demostrar la incomodidad, ¿no? Casi como que me quería ir, ¿no? Claro. Me quedaba parado con la campera puesta. Pero era porque en ese momento yo siempre le recuerdo cosas que por ahí él no se acuerda de decir, pero dice que en ese momento él estaba todo el tiempo leyendo señales. Ay, sí, O sea, todo el como tiempo. señales por debajo, ¿no? Que entonces hizo así, me quiso decir esto en realidad, no lo que me está diciendo. No, y aparte es un desgaste mental, No te puedo es explicar. agotador. La primera vez que me di cuenta que no estaba leyendo entre líneas el mundo, sentí una paz. Fue tan placentero eso, que el mundo no estuviese diciéndome un montón de cosas. Ahora mismo, en este lugar que estamos hablando, yo no estoy leyendo eso, pero si no fuese por el tratamiento, yo estaría encontrando todo el tiempo cosas. No sé, tienen una oveja porque me están tratando de decir que en realidad soy un cordero, que tengo que salir de la manada. Ese tipo de lecturas, ¿no? Igual te queremos decir eso. Pero me bueno, lo igual. estás diciendo. Claro. Y que me lo digas ya cambia toda la Claro, no es que situación. la quiero ocultar, Exacto. exactamente. Ahora, ¿en qué momento, recordás cuándo fue el día que te sentiste libre de esos pensamientos? Sí, un día me levanté y... Pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Estabas medicado ya? Sí, llevaba, ponerle 3 meses o 4 medicado. Ahí te empieza a hacer efecto la medicación. Sí, Son antipsicóticos. antipsicóticos. Yo tomo antipsicóticos y antidepresivos, fundamentalmente. Y estabilizador del estado del ánimo. Sí. Ah. Y, O sea, hay algo vinculado con la bipolaridad también. Va, no vinculado, sí, pero digo los exacto, picos. sí. Tiene trastorno esquizoafectivo, que es esquizofrenia más un trastorno del estado de ánimo. En él tiene predominio de depresión. Exacto. En algunos casos es bipolar, pero igual necesita un estabilizador Sí, del sí, estado sí, de sí. ánimo, que es un antiepiléptico en realidad. Sí. Y bueno, ¿y qué me Me decías? ¿Te acordás levanté, ese día? ¿3 meses de medicación? 3 meses, esos 3 meses prácticamente me la pasé durmiendo porque tomaba mucha medicación y da sueño. Y me acuerdo que me levanté un día y salí por la casa, sentía algo como extraño, ¿no? Y salgo afuera al parque, estaba soleado y me doy cuenta que no estaba pensando, que estaba en silencio mi mente. No te puedo explicar, ese día fue como, ay, mirá, se puede vivir así, dije, porque una de las cosas que yo me planteaba antes de eso era, loco, voy a sufrir esta tortura todos los días de la vida, no tiene sentido. En cierta medida, yo entiendo cuando alguien quiere apagar eso, porque
realmente es una tortura, no podés vivir, o sea, desde que te levantás hasta que te dormís, tenés eso en la cabeza que te está haciendo No, y además daño. es muy agotador. Sí, es agotador. O sea, te impide hacer otras cosas, tipo capaz que ni podrías Bueno, entrenar, llegó un porque momento era en toda la el que no cabeza. podía hacer nada, no podía ni salir de mi casa, Claro. dejé de poder ir a trabajar, corté todas las relaciones sociales, o sea, yo no podía hacer nada, solo podía pensar. Por eso existen digamos, mucho lo que son las patologías duales que aparecen en las adicciones, porque ahí el consumo aparece como una forma de intentar bajar esa cantidad de pensamientos que él me los describe siempre como una cascada. Pues si vos te pones abajo de una cascada no podés salir, no podés parar que te caiga el agua. Entonces él me decía que con los pensamientos le pasaba lo mismo. Me parece que ahí por ahí el consumo problemático aparece como ese intento de bajar ese nivel de malestar psíquico. Y para que mucha gente pueda tal vez sentirse identificado, ¿qué otro tipo de delirios, que ahora sabes que son delirios? Y después quisiera hablar un poco, o sea, que me cuentes un poco vos, o vos, los dos, ¿cómo tuviste confianza en ella? ¿Solo porque es linda? No. O sea, Otro tipo de delirios, en realidad fundamentalmente de robos, o sea, sufrí muchos robos en mi vida. Igual, en ese punto lo que hace falta decir, o me parece importante decir, es que en cierta medida todos inconscientemente tratamos de construir el camino que nos permita validar eso que pensamos. ¿A qué me refiero? Yo tenía esta absoluta y total y constante sensación de que me iban a robar, entonces en el departamento en el que vivía no ponía rejas. ¿Por qué? Si sos una persona que se siente de este modo, ¿por qué no tenés rejas y alarmas y cosas? Bueno, justamente para darle lugar a eso, inconscientemente. ¿cómo se llama sesgo de, Franco, vos lo sabés, no? Sesgo de, que se usa mucho en política, o sea, De confirmación. sesgo de confirmación, que es lo que hacen, lo que hace... Medios Claro. que te gustan porque dicen lo que pensás. Exactamente, Exacto. uno busca en las redes también lo que coincide Exacto. con lo que uno cree que es la mirada Bueno, del mundo. Del mismo modo, en algunas relaciones que tuve, elegí chicas que... Podían meterte los cuernos. Exacto. Que me facilitaban pensar eso. Quizás no lo hacían, pero sí Pero mírale la cara, desaparecían, claro, pero como que pero si lo sí contabas a alguien te lo desaparecían, creían. O sí escondían mucho el teléfono, o sí llegaban tarde y en situaciones raras. No importa de dónde venían realmente, pero me servía para O sea, lo que a vos alimentar te eso. da paz era la corroboración de lo que vos sospechabas. Exacto. Total. Si yo llegaba a la corroboración, en cierta medida lograba salir de ese lugar. En ese momento me podía correr, solo en ese momento, cuando lo ¿Y confirmaba. tenés registro de cuándo empezaste a tener este tipo de delirios? Y sí, a los 20, 21 años más o Ah, menos. antes no. No, antes no, por lo menos no de estas características no recuerdo haberlos tenido. O No sea, armados. ¿cómo? Por ahí, no tan armados, porque ahí ya se empezaban a armar. Es como que el delirio también se empieza a armar y cada vez va tomando como más fuerza de alguna forma. Por eso al final ya está como súper florido. ¿Y cómo, ya que sos psicopedagoga, cómo uno puede entender o percibir esto en un niño o en un adolescente? Estos síntomas, porque también cuando una mente está en construcción, los chicos tampoco tal vez registran qué es un delirio y qué no, y qué son voces y qué no. Exacto. Lo que pasa es que en la infancia es difícil porque en la infancia se está construyendo el criterio de realidad. Es decir, por eso los chicos pueden tener amigos imaginarios. Entonces, Claro. ver por ahí cuando una persona tiene o no esquizofrenia y si es muy chiquito, a veces los mandamos al psiquiatra como para deslindar, porque no sabe si es alucinación o es realmente parte del mundo infantil. Por eso pueden creernos en Papá Noel, Sí. en el ratón Pérez. Entonces ahí es difícil poder decir, ¿está bajo criterio de realidad o no? Pero empieza a perfilarse más que nada en la adolescencia, ¿no? Claro. Como cuando sucede algo que conmueve mucho a la psiquis, la persona tiende a perder el criterio de realidad y armar un delirio o en algunos casos una alucinación. Digamos, se puede ver, pero son cosas muy pequeñas. Por ahí ¿Cuál es la diferencia entre delirio y alucinación? que el delirio está en el pensamiento, o sea, el delirio es una idea fija a la luz de pruebas contradictorias. O sea, está en el pensamiento y por eso es muy difícil distinguir un pensamiento delirante de uno que no lo es. Más a él le digo, y digo, ¿cómo haces para diferenciar? Están hechos de lo mismo, de palabras. Claro. No hay ninguna diferencia. Y las alucinaciones son percepciones sin objeto, tanto Ok. a nivel visual, auditivo, O sea, táctil. una alucinación es yo
estoy segura que la vi caminando porque había una persona con el saco. No, lo ves. ¿Lo viste? Lo ves. Ves una Ah, persona. lo ves. No tiene que ver con la seguridad, lo viste realmente. Lo ves de verdad. Estando ahí. Ves, la realidad se transforma y ves, ves cosas que no están. Por eso, no sé, hay casos que cuentan, a veces, vi a tal persona que le estaba dando un beso. Yo digo, ¿cómo sabés que eso no era una alucinación? O sea, no estoy loco porque lo vi. Bueno, digamos, confiamos demasiado en nuestros sentidos a veces, ¿no? Claro. Hay personas que no solo lo ven, lo oyen y lo sienten. Las alucinaciones táctiles me parecen horribles, porque hasta sienten que los tocan, que los ahorcan. ¿Y si se producen en los sueños, también son alucinaciones o no? No, porque están en el mundo onírico, digamos, eso todavía permanece en el mundo del sueño, pero es como que la alucinación es eso, es la permanencia de alguna forma de eso todo terrible que te puede pasar en un sueño, pero afuera, estando Claro. despierto. Te preguntaba sobre cómo confiaste en ella, porque me imagino las personas que tienen esquizofrenia o psicosis y las dificultades en los vínculos justamente hacen que sean personas muy solitarias, ¿no? ¿Cómo vos lograste armar primero los dos? Lograron tener un vínculo de amistad y después armar una familia, ¿no? ¿Cómo lo logré? En realidad, en ese momento pesó muchísimo esos 15 años de amistad, de amor, digámosle, que habíamos vivido y que habían sido, nada, como perfectos, ¿no? O sea, yo no tenía nada para decir de Karina. Karina para mí era perfecta, siempre lo fue. Exacto, eso quería decir, siempre lo fue, siempre lo había sido. Entonces, en el mal momento, eso pesó un montón. Y cuando llegó la situación de tener que confiar, confié más en ella. Dije, no, si Karina me está diciendo que es este camino, aunque yo no pueda comprender por qué me lo hice e incluso sienta que es algo malo para mí, le voy a creer, se lo ganó. Y me lo había puesto en una premisa bastante rara, que era, si Karina me quiere matar, ella tiene derecho para hacerlo. Es la única que tiene derecho. Decía yo, se lo ganó por estos 15 años. Y esa locura de que te podría querer matar porque cuando te agarraban algún brote o cuando te ponías muy violento, no. Era... Es una cosa como muy de extremo. De Es decir, extremo. Es extremo. Exacto. Es matar todo- o morir. Es así. Es literalmente lo que dijiste. Exacto. No hay puntos grises justamente. O es blanco o es negro. No hay algo en la mitad. Un día volvíamos con toda la familia, que fue el día que el psiquiatra le dijo a él, o te medicás o te interno. O sea, fue como tajante. Y él volvió como entendiendo la situación de lo que había sucedido. Y estábamos en el comedor y yo le pregunté, pero Efra, ¿vos me querés a mí? Y él me dijo, ¿no me ves? Me dice, yo no puedo querer nada ahora, ¿no? Y en ese momento él me dijo, no te quiero o algo. Pero él en ese momento seguía pensando, me miraba así como de reojo y me decía, como vos te querés quedar con todas las cosas. Yo, ¿de qué habla? Era como todo Claro. ridículo, pero bueno, para él tenía todo mucha consistencia. Vos hablaste de un componente genético, ¿sí? ¿Vos podés reconocer ahora alguna persona en tu árbol genealógico que haya... No es necesario reconocerlo. O sea, mi tía estuvo internada 2 años en un neuropsiquiátrico en el Borda. No sé si se sigue llamando así, pero sí estuvo Moyano. internada. Moyano. Estuvo internada, sí. La historia cuenta que la primera cita de mis padres en realidad fue para ir a visitar a esa hermana. Me parece que es como... Contundente. Claro, es todo un hito eso en ¿Y mi eso vida. te hace dar miedo sobre tus hijos? No porque estoy yo, es lo que decía, estoy muy, muy convencido de que esto, lo que haces como padre determina esta situación. ¿En qué sentido? Ella te decía que hay componentes ambientales. El ambiente de mis hijos hoy somos nosotros, son chiquitos, es mi casa. Entonces, yo sé que yo soy el que activa o desactiva esa cuestión genética, si se quiere. Y entiendo que con todo este trabajo que estoy haciendo, justamente lo que hago es que no se activen esas circunstancias. Él trabaja mucho en su lugar, digamos, en su rol de padre es algo en lo que él trabaja muchísimo. Estoy muy preocupado, To- imagínate. Yo no quiero, constantemente. o sea, me da terror pensar que alguno de mis hijos pueda llegar a tener 20, 25 años de vida como los que tuve yo. Que encima fueron re innecesariamente malos. Sí, al pedo todo. No tenía razones reales para sentirme mal. Digo, hay gente que sí las tiene, pero yo no las tenía y viví una tortura.
Y la verdad que pensar que mis hijos puedan llegar a vivir así no me da pánico. Es muy importante en lo que están haciendo, hablar de esto como lo están haciendo, hacerlo en las redes, @los dos lados de la psicosis, nos pueden seguir ahí, todos los días levantan material, porque traer a conciencia en cualquier tipo de desorden o de problema mental o cualquier otra condición mental, es lo que nos puede hacer justamente que no haya víctimas alrededor nuestro, dadas esas condiciones, ¿no? Sí, nosotros hablamos mucho de que para quitar la estigmatización hay que hablar y además manifestar que en los momentos de brote, que se llama descompensación aguda o periodo agudo, en esa fase es donde pueden pasar cosas como que una persona se lastime a sí mismo o se lastime a otros. Entonces, si todas las personas saben cómo actuar, evitás que eso pueda suceder. Por ejemplo, no sé, el otro día... Cuando hay una escalada, ¿cómo una persona, por ejemplo, alguien esté escuchando, esto se lo veo a mi hijo, a mi hermano, a mi pareja, ¿cómo evitás que escale? No confrontás. O sea, cuando él me planteaba todas estas cosas, yo me decía, no viste que yo te vi. Si empezás a discutir, podés generar que eso termine muy mal. Entonces, dejás de confrontar y en cuanto podés... ¿No crece cuando dejas de confrontar? No, porque la persona sigue sola. Sigue con eso, pero solo. No generás ahí, digamos, esa situación de violencia. Si yo en alguna de esas situaciones yo hubiese confrontado, no sé si te estoy contando la historia de esta forma. Claro. Pero porque él se ponía muy, muy agresivo. Y era solamente en esas situaciones. Entonces, por ahí podés, no sé, si llamás a la policía enfrente de la persona, si te voy a denunciar, capaz que armás un lío del que no podés salir. Yo ahí me calmaba y en algunas veces me iba y llamaba a emergencias. Cuando ya sabía lo que pasaba, llamaba a emergencias psiquiátricas. Si una persona ¿Y venían? Sí, porque tenemos una prepaga. Pero en otra situación, no sé, pero sí se aconseja ahora, si a alguien le pasa, es que intente irse, que vaya una persona que pueda controlar a quien lo padece y no quiera agredir a esa persona, que yo en el caso era el papá, que si iba el papá no pasaba nada. Entonces yo mandaba al papá, me iba, llamaba a emergencias y emergencias venían y él por ahí ya había bajado un montón. Bien. Pero yo no me quedaba. Yo tengo una teoría de que los psicópatas necesitan público, audiencia. O sea que el brote, o esa escalada, digamos, se interpreta de una manera más histriónica, con más fuerza, si la persona a la que se lo querés dedicar está ahí. Y que si esa persona sale del lugar, sale de escena, ese brote baja. Necesito decirte que psicópata es distinto de psicótico. Es re importante entender la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El psicópata es un perverso. La característica fundamental es que tiene la voluntad de hacer daño. Okay. Él quiere que vos te angusties y sufras. Y el psicótico no. El psicótico te hace un daño, pero no es lo que quiere hacer realmente. Por eso encontrás, por ejemplo, a veces el relato de, no sé, ahora me acuerdo de un hombre que fue un femicidio, y él te lo cuenta, te dice, pasó así, yo hice eso ese día, después llegué, peleamos, y de repente, y no sé cómo, la golpeé muy fuerte, y la mujer termina muerta. El psicópata nunca te va a aceptar que lo hizo y cómo lo hizo, porque en realidad, digamos, no es tonto, no quiere ir preso, no se salió de control, lo hizo porque quería. El psicótico no, perdió el control, perdió el contacto con la realidad, y eso sucedió fuera de su voluntad. O sea que el psicópata es más difícil de detectar. Claro, porque no lo va a hacer a plena luz del día para que lo encuentres. O sea, por eso pasan como personas normales. Claro. Es a lo que más le tenés que tener miedo en realidad. Un psicótico no, presenta todas estas cuestiones y lo peligroso es en el brote, pero si sabemos qué hacer, se puede evitar el momento de llegar a la descompensación aguda. Evitar la confrontación, pero bueno, ¿cómo haces si se escala, se pone agresivo? No, tenés si sabés que correrte tenés que correrte al lugar y llamar a emergencias. Sí. O sea, sabés que cuando la cosa va en escalada no podés quedarte ni en la confrontación y quedarte quieto. Decís, bueno, llamo a emergencias, llamo a alguien que pueda intervenir, ¿Y te no vas a un tienen lugar. el psicótico y el psicópata tienen alguna raíz en común o no? Porque vos me decías que la esquizofrenia Sí. era parte de la familia. De la psicosis. De la psicosis. Claro. ¿Esto es o no? No, el psicópata viene más de lo que tiene que ver con las perversiones, que también en las películas se confunde mucho, o sea, se van mezclando lo que es psicopatía y psicosis. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? La manipulación y la certeza psicótica se parecen mucho,
Porque un Claro. psicótico está tan seguro de lo que le pasa que te termina convenciendo. Decís, pero lo está haciendo para convencerme. Y en cambio un psicópata o un perverso te están intentando convencer para manipularte. Claro, te están seduciendo, o sea, lo hacen de manera tal vez más seductora, pero para lograr un objetivo Pero a la que ellos vista, se plantearon, claro. no porque no pueden Es evitarlo. que justamente la diferencia fundamental es la voluntad que tienen para hacer lo que están haciendo. El psicótico no tiene voluntad De de hacer dañar. eso. No es que Está quieren... tomado por Claro. el delirio y la alucinación. Exacto, estás inconsciente Es en más realidad. sufriente. No tenés voluntad de eso. Yo- Es toda una situación inconsciente. No, y aparte el sufrimiento, pensaba, digo, es el psicótico está sufriendo lo que le está pasando Claro. y el psicópata a veces puede estar disfrutando lo que le está pasando. Sí, Yo me lo acuerdo estoy en, disfrutando. en las redes de una mamá, que a mí me quedó muy grabado, que contaba que le dio una psicosis posparto, que se lo diagnosticaron ahí, que ella estaba sola en la casa con el bebé de 3 meses y ve como un bicho se le mete en la oreja. ¿A ella o al bebé? Al Ah. nene, como una araña se le metía en la oreja y era una alucinación. Vos imagínate que en ese momento intentas sacarlo con una pinza, o sea, como una mamá, lo podés dañar al chiquito. O sea, es una cosa gravísima. El psicótico no está intentando dañar, pero eso que sucede, la alucinación o el delirio, Lo toma, hacen claro. que puedan dañar a una persona involuntariamente. O no sé, pensás que te persiguen y entonces te metes de contramano en Panamericana, ¿no? Tal cual, Es- tal cual, ese porque, nivel. porque está justificado por el riesgo que está viviendo Claro. en tu cabeza. El otro día veía un video de una nenita chiquita que le decía a la madre que antes había sido pirata y luego se encogió, decía la nena. Entonces la madre lo que le explicaba es que estaba teniendo una conexión con sus vidas pasadas. Ahí tenés, ¿no? El Claro. tipo de lectura. En lugar de pensar que quizás la nena lo que le está intentando saber es de dónde vienen los bebés. Claro, O sea, claro. ¿por qué me encogí si yo antes era grande, ¿no? Y yo te pregunto, entonces hay un rol por la importancia que vos le das en tu paternidad, le dan los dos. Hay una cosa muy importante que se puede hacer desde la paternidad para evitar que personas, niños que tengan alguna predisposición genética, que nadie puede saberlo, pero niños en general desemboquen en una psicosis. Generar buenos criterios de realidad. Lo que pasa es que para eso ¿Qué también es generar buenos criterios de realidad? Y por ejemplo, yo hago muy sencillo, algo que hago con mis hijos es, por ejemplo, ¿los zombies existen? No. ¿Existen los animales? Sí. ¿Existen las brujas? No. Pues son cosas que los chicos preguntan. Entonces ahí vos generás criterios de realidad. Si vas a la pieza, estás asustado, ¿hay un fantasma? No. Los fantasmas no existen. Pero si vos crees en los duendes, o si vos crees en los fantasmas, no podés generar eso, porque si sabes, no fue un duende. Porque Claro. hay personas que en las redes se ve un montón. Claro. Entonces es difícil ahí. Claro, volvemos a la corregulación. O sea, si un adulto o un padre no tiene un criterio de realidad No lo para puede proponer generar. una realidad vivible, Saludable, sí. vivible, saludable, bueno, el chico ya puede empezar a, con su imaginación, construir Lo una que realidad que quiera, validada por un padre. porque Exacto. El padre Claro. encima tiene la fuerza de que lo que dice es una validación real. Sí, claro. O sea que la consistencia, la contundencia y la... Esto, ¿cómo me dijiste que se llamaban? Criterios de realidad. Criterio de realidad. Criterios Más, en realidad cuando nosotros interpretamos el mundo generamos el criterio de realidad. Claro. Porque a un bebé, ¿qué le pasa cuando llora? No le pasa nada. No. Sos vos el que le decís, tiene hambre, tiene sueño, tiene frío. ¿Qué pasa si yo digo, no, son los fantasmas que están intentando apoderarse de su cuerpo? Sí, sí, claro. Bueno, O sea, ¿qué lectura hacía yo los primeros meses antes del diagnóstico cuando mi hija lloraba después de haber comido? Me lo está haciendo a propósito para molestarme. Bueno, eso está muy, digamos, Pero me digo, lo hace porque ¿Cómo una bebé de 3 meses va a Claro. querer molestarte? No, pero hay mucho de esto de, no, me lo está haciendo a propósito porque sabe que yo voy a reaccionar así, así. O sea, adjudicarle a niños muy chiquititos una capacidad de manejo que Que no tiene. es posible, claro. Claro, totalmente. Es imposible eso. Totalmente. Pero a mí me pasaba, o sea, y me lo acuerdo clarísimo, eso se lo decía a ella. No le pasa nada, solo quiere molestar. Y yo me pensaba, ¿cómo va a querer molestar? ¿Está llorando? ¿O tiene hambre, frío, o se hizo caca? Se hizo O sea, caca. Son esas tres no hay cosas. más sí, chances. sí, sí. Pero mi lectura era delirante. Era una lectura que no tenía consistencia. Efraín, cuando entraste acá, yo llegué unos minutos tarde. ¿Te cayó mal? ¿Leíste algo de lo que podía pasar en este entorno No, nocivo ahora para no, vos? No, ahora estoy muy, muy bien.
Por eso hago tanto énfasis en recomendar que se acerquen a hacer el tratamiento, porque justamente salí de ese lugar y empezás a vivir una vida increíblemente agradable. O sea, no estar leyendo signos constantemente es re importante. Yo te decía sobre el logo, que si no hubiese estado medicado, yo hubiese leído cosas, hubiese leído que en tu logo de la oveja, en realidad me querías decir que yo era un cordero, que tenía que correrme de ese lugar, o la interpretación que fuese. Y la verdad es que no, hoy no tengo de esos. O sea que casi es un exceso de tomar las cosas de manera personal. Todos están hablando hacia mí, me están hablando a mí. Es una sobrecarga de sentidos. Todo me dice algo, constantemente el mundo me habla. Todos los signos me interpelan directamente. Mentalmente también, porque no es Claro. algo sensorial, son los sentidos, pero dirigidos hacia la psiquis. Sí. O sea, todo elaborado. Yo lo que estaba constantemente seguro era de que tenía que descubrir ese sentido que me estaba imponiendo el universo para destrabar esta Matrix en la que vivimos. ¿Pero eso porque vos te sentías mal o porque querías descubrir quiénes eran los que te querían joder, digamos? Las dos. Había de las dos cosas. O sea, había un malestar, pero era un malestar que yo no podía reconocer todavía. No, yo no era... Estabas tan acostumbrado a estar mal Claro, que era normal. no lo podía reconocer, exacto. ¿Y ese estar mal qué era? Era levantarte y decir, no tengo fuerzas para afrontar el día, no tengo entusiasmo para hacer las cosas, o no quiero vivir en este mundo de mierda. ¿Cuál era ese primer pensamiento oscuro? Había una suerte de sensación de odio la vida que vivo, que elijo vivir. Yo me decía a mí que la elegía la vida. En ese momento todavía creía que eran un poco mis decisiones. Luego entendí que no, que era todo muy inconsciente mi manera de vivir. Hoy soy absolutamente consciente de que viví un montón de años de un modo tan inconsciente que ni siquiera sé cómo viví. ¿Viste eso que te pasa a veces, de que te subís al auto y vas hasta un lugar y no sabés cómo manejaste hasta ahí? Sí. Bueno, así era todo mi día. Claro, como Y- arriba de una adrenalina destructiva también, ¿no? No una adrenalina power, sino mal. El rasgo más claro de eso era que cuando llegaba, de esa inconsciencia casi onírica, era que cuando llegaba al final del día yo no tenía idea de lo que había pasado. Yo no te podía describir ni a dónde había Te ido, habías ni olvidado. qué había Y hablado. te olvidabas rápido. No tenía memoria. No tenía memoria. O sea, sigo sin tenerla igual. Todavía no me enfrenté a eso en mi tratamiento, pero sí, o sea, no me quedaban restos. Era como un sueño. Viste que cuando te despertás no te acordás de los sueños. Me pasaba eso a mí, pero durante el día. ¿Tiene una explicación? ¿Le preguntaste a tu terapeuta? Sí, pero que te la diga ella. Si Sí, puede no sabía qué día era ni en qué día vivía por lo Sí. general. O sea, no se podía ubicar temporalmente tampoco. Eso era algo que le ¿Y pasaba. por qué se produce eso? Porque la persona está más conectado con el terreno de lo inconsciente que con la conciencia. Por eso se parece más a los sueños. En el inconsciente no tenés ni las reglas sociales, ni la moralidad, ni Ni ninguna el de día, las... ni la ni hora, el ni día, la ni la fecha. hora. Se parece más al terreno de cuando soñás. O sea, cuando soñás no hay nada que esté bien ni mal. O sea, soñás nada más. Y además de estar mal, ¿qué te pasaba cuando tenías de casualidad un gran día o un gran encuentro? ¿Veías una persona que querías mucho? O sea, ¿cómo se te disparaba de ese mal a muy bien? O cuando jugabas con tu hijo, cuando nació tu hijo, no sé, en algún momento que vos hayas tenido un subidón. O sea, ¿por qué no es una alegría de una persona común y es un subidón? Qué buena pregunta. Porque me imagino que habrás tenido también. Habré tenido, pero lo que me ¿No te pasa... acordás? Claro, no los tengo registrados. Sé que pasaron, sé que algunas veces me sentí muy feliz por alguna cosa, pero no quedaba registrado eso realmente, no construía una historia. Era como si no tuviese una historia real. Bueno, es que en realidad eso era lo que estaba pasando, no era una ¿Pero vida se real. casaron ustedes? Sí. ¿Y te acordás eso ese día? Sí, pero ya estaba medicado. Ah, Sí. o sea, se casaron después de descubrir el diagnóstico y de tener chicos. Sí. Y vos en algún momento, más allá de querer acompañarlo, ¿pensaste en separarte de alguna Sí, por supuesto. Sí, es lo más lógico que en algún momento a las personas les pase eso. Porque es muy difícil, sobre todo cuando la persona todo el tiempo te está acusando y está teniendo ideas paranoicas. O sea, Y muy estresante para vos también. es estresante, pues bueno, yo me sentía muy sola también Claro. cuando nació la bebé. Fue muy difícil en ese momento
Y además él todo el tiempo estaba acusándome, por ejemplo, no sé, se rompía el aire acondicionado, me lo hiciste a propósito. Digo, ¿cómo voy a tener la posibilidad, no, de hacer algo así a propósito? Y era constante. Entonces por eso yo fui al terapeuta de pareja, porque dije, no aguanto más esto. No, lo bueno es que él quiso ir al terapeuta de pareja también, ¿no? Porque también podría suceder. Ella ya tenía ese elemento que yo le había dado, que era, si Karina quiere que hagamos esto, lo vamos a hacer. Si nos vamos a separar antes o después, ¿cuál es la diferencia? Lo pero hacemos. vos no sentías que ella no podía dejarte, no es que vos lo tomabas como una traición extrema, el hecho de que ella pudiese tomar una decisión de dejarte. Al contrario, a Tan mí el loco hecho no de, estabas. al contrario, al hecho de que ella no me dejase, pese a lo mal que yo la trataba, porque yo me daba cuenta que era agresivo y no quería hacerlo, pero me daba cuenta que lo era. En realidad lo que yo leía en eso es que en realidad se lo banca porque tiene escondido. Claro, porque te quiere sacar la guita, Exacto. claro, por un motivo, tal cual. ¿Entendés? Sí, Seguía me cierra, a mí siendo- también me cierra. ¿Viste? Es que en realidad a la paranoia justamente se le dice la locura razonante, porque es muy razonado lo que dice. Claro. No es Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Demasiado. Tiene mucho sentido. Justamente el paranoico lo que trata es de construir el sentido, porque le querés entender qué sentido tiene esto, o sea, por qué esto sucede. Y lo que construís es un sentido delirante. Totalmente. ¿Qué recomendación le darían a alguien que encuentra en lo que ustedes están diciendo algo de lo que le sucede? Que se psicoeduquen. O sea, la psicoeducación me parece que es fundamental para toda la sociedad en general. Sí. O sea, saber de salud mental, porque podés evitar que las cosas escalen a mayores e intervenir y dañar a una persona, Sí. ¿no? Eso es psicoeducación fundamental. Y ¿Cómo después, te psicoeducas con un psicólogo? Pueden ver los dos lados psicosis, claro. hacemos mucha psicoeducación. Sí. mucho, ¿no? Sabiendo en realidad es eso, saber del tema, pero tiene que haber alguien que pueda impartir esa psicoeducación. Se tendría que poder dar en las escuelas, diría yo, ¿no? claro. Tendría que ser algo que sea gratuito y accesible a todo el mundo. Todos deberíamos saber por qué pensamos como Tal pensamos cual. y no de otro modo. La policía tendría que estar psicoeducada para saber cómo, digamos, enfrentar, a diferencia de un delincuente, a una persona en un estado de brote, que eso no sucede y por eso pasan también las cosas que pasan. Psicoeducación, bueno, terapia, que son las 3 cosas en las que se sostiene el tratamiento, y después psiquiatría en caso de necesitarlo. Si una persona tiene una duda, un familiar, deberían ir. O sea, porque no se puede llevar a la persona, porque la persona está convencida de que lo que le pasa es así. Entonces, si uno como familiar tenés la sospecha de que al otro le pasa algo, vas vos. Como también vos podés ir con esa persona, o vas vos, o ir con esa persona a un terapeuta y esa persona puede caretearla frente al terapeuta. Y sí, es lo más probable que suceda, pero igual el médico se tiene que poder dar cuenta por lo general. Sí, y Los ahí, médicos ahí se dan nace- cuenta. Sí, justo iba a decir eso. Y ahí nace otro problema, que es que a veces los profesionales no hacen bien su trabajo y ahí se te complica todo. Porque Sí. digo, la persona va al psiquiatra y el psiquiatra no le parece que sea tan grave y lo medica mal, por ejemplo, o no lo medica. Entonces, claro, lo que Nos le pasó. estás dando a esa... Sí, nos pasó. O sea, yo el primer mes tomé muy poca medicación y me volví a brotar. Y yo podría haber dicho tranquilamente en ese momento, pero si yo ya estoy tomando medicación, ¿ves que no es eso? Es lo que yo digo. Claro. No pasó de ese modo, pero digo, en esas circunstancias el trabajo de los profesionales tiene que ser impecable. No, y además tener en cuenta que estas cosas que vos decís, del orden de lo que uno no maneja, tienen componentes químicos que no se curan con flores de Bach No. o con ¿cómo se llaman las terapias que, bueno, Alternativas. la vida espacial, Y es un tema porque encima él, constelaciones, ¿no? claro, como delirante también tenía todo un tema con el capitalismo y la medicación y que entonces quieren ganar plata y ahí se arma un problema también. Claro, no, porque crees que el capitalismo te quiere enfermar para hacer Exacto. el negocio de las Industrias fármacos, ¿no? farmacéuticas. Aunque yo no tenga nada, me van a medicar para que gaste plata en medicación. Exactamente, exactamente. Estoy muy de acuerdo con eso. Todo lo que decís realmente. O sea, es que es así la vida, de verdad. Te lo voy a volver loco yo. No, es que el asunto no es que la vida sea o no sea así. Por Aparte, eso te perdóname, decía- las series de Netflix te ayudan mucho a reforzar toda esa teoría Sí. conspirativa. Pero ¿no? por eso igual yo ya lo dije, que el asunto no es que sea o no sea así. El asunto es la postura que uno toma en esa situación. Tal cual. Ahí está el chiste. ¿Por qué? Porque
Es así. Sí, me ¿Y qué vas a podrían hacer? estar ¿Vas a engañando. intentar salir de la Matrix, del mundo, y esconderte en el bosque para no ser interceptado por el capitalismo? ¿O lo manejás, digamos? Claro, hay gente Es que lo la ha historia hecho. tan Sí. común del tipo que le pega a la mujer, pero lo estaba engañando. No importa Claro, eso. claro. A eso me refería, Sí, ¿no? sí, sí. No tiene que ver con lo que realmente pasa, sino de cómo uno enfrenta eso que sucede. Totalmente. Con eso tiene que ver, porque si no, Cómo uno si tramita no todos las los femicidas emociones. engañados estarían libres de culpa. Bueno, hasta hace poco tiempo los femicidas eran llamados, eran crímenes pasionales, o sea, una Claro. pasión extrema que había generado un crimen, ¿no? O sea, que también era toda una locura. ¿Y cómo se tomó, y ya la pregunta me la imagino, ¿no? ¿Cómo se tomó la academia? ¿Cómo se toma la psicoeducación de ustedes? ¿Tienen en las redes ataques de médicos o de psiquiatras o gente que dice que la validez la Por tiene lo que dar general, En no. ese orden. en ese orden? No, por lo general no. No son los psiquiatras, todo lo contrario, sino por ahí más los psicólogos, Claro. ¿no? Que dicen, no, ¿por qué como psicopedagogo? Y en realidad psicoeducación, justamente, la parte de psicología y educación, no está mal que la llevemos también los psicopedagogos. Lo que pasa es que no es una disciplina muy estudiada, pero por lo general es bien recibida. Siempre hay, digamos, siempre te van a criticar sea lo que sea que estés haciendo, pero es bien recibida por la gente. Mucha gente nos manda agradecimientos, nos manda mensajes muy afectivos y nos manda también problemáticas muy severas y muy severas dentro del sistema de salud. A mí esta afonía que tengo me empezó la semana pasada acompañando a una chica que vaya a hacer una internación, que se quería internar voluntariamente en el Moyano y nos trataron muy mal. Y ahí me empezó como sentir realmente que te quedas sin voz. O sea, una persona que va a intentar internarse voluntariamente y te tratan así, es muy difícil lo que pasa en Tratan de salud mental. sacarse de encima a los pacientes. Sí, además los menosprecian. O Ah, sea, menosprecian el dolor. Sí, también pasa Claro. con las depresiones infantiles. No le pasa nada, porque claro, como es un nene, no se le valida su voz, ¿no? Y como lo No mismo escuchan. me imagino, claro, no son escuchados. Es difícil te hacerse dejan sin escuchar. voz, literalmente. Yo ahí empecé a sentir que me quedaba sin voz, ¿no? Te dejan como sin voz. ¿Y qué pasó? ¿Cómo podés, a dónde pueden? Porque no hay muchos lugares de internación psiquiátrica y después con la ley de salud mental que tenemos también se tienen que poner de acuerdo 8 extraños que te conocen de hace 15 minutos en lo que vos te está pasando, ¿no? A mí lo que me llamó la atención en ese momento fue que no le preguntaran nada, por ejemplo, a la chica que yo acompañé, ¿no? Por ejemplo, la mandaban directamente a un lugar de adicciones y dijeron, mirá, si vos te cortás así o esas heridas las tenés hace mucho tiempo. Y bueno, si vos no haces un tratamiento, y yo sé la historia de ella, sé lo que sufrió abusos, maltratos, o sea, la A la durísima víctima la vida que ponen tuvo. claro, la Claro, ponen como que vos te estás, responsable. o más que nada cuando son adictos, como vos estás consumiendo porque querés y entonces es tu culpa. Las patologías duales son terribles por eso. Y en un momento le digo, pero si la llevo, vamos al lugar de adictos, ahí la van a medicar y ahí le preguntaron, ¿y qué tenés vos? ¿Cómo lo me vas a haces preguntar ahí en ese al momento? paciente? O sea, claro. Aparte Preguntame estás en antes. Moyano, no estás en la parada del tren, ¿no? No, es muy tremendo, digamos, el nivel de precarización que hay con la salud mental. O sea, si algo me pasa, ¿a dónde recurrir? ¿A quién recurrir? ¿Dónde está la voz autorizada? ¿Dónde están los tratamientos adecuados? ¿No? Hay una soledad muy grande. El tema del CUD, por ejemplo, a él estábamos muy mal. ¿Vos sacaste un CUD? Sí, Ah. lo saqué. Yo ya estaba bastante No sabía que se psicoeducado. sacaban los certificados, Sí. o sea, el CUD Sí. es Certificado Único de Discapacidad, Sí. con enfermedades mentales, no sabía cuáles. Sí. Sí, Trastorno la de mía la está personalidad, incluida. bipolaridad, trastorno esquizoafectivo. Yo lo saqué, psicosis. pero porque tenía mucha psicoeducación ya encima y no tenía ningún prejuicio al respecto. Pero la gente sí tiene muchos prejuicios al respecto. Sí, hay Y a años, los psiquiatras les está. pasa, los psiquiatras no te lo recomiendan. Claro. Cuando es una herramienta en realidad de acceso justamente, que te puede servir un montón para llevar adelante un tratamiento y los psiquiatras no te lo recomiendan y yo entiendo que es porque justamente no quieren generar esta como sensación negativa de la discapacidad, ¿no? Y tendría que decírtelo, o sea, es re útil, la verdad es que es re útil, pero Sí, hace falta ahora, psicoeducarse hay para eso. iniciativas para cambiarle el nombre, Sí. porque, como un Certificado certificado de de apoyo, accesibilidad. de accesibilidad, apoyo, porque en realidad el Certificado Único de Discapacidad lo que establece en nuestro país es el derecho a que las prepagas y obras sociales y todo el sistema de salud en realidad te
cubra y te aporte los apoyos necesarios para poder tener una vida Exacto. Además que funcional, ¿no? cuando las personas están mal en la edad adulta, por lo general lo que no pueden justamente es trabajar. Claro. Entonces no puedes trabajar, no puedes costearte la medicación ni los tratamientos y es como una declive intensa. Él en un momento dejó la medicación justamente porque estábamos mal económicamente por toda esa situación y no podíamos afrontar la medicación y yo no me había enterado en ese momento. No tenía CUDA. No ni nadie le había dicho yo. Quiero que repitas de nuevo cuáles son cuáles son los diagnósticos a donde, además de los que ya sabemos, uno puede acceder al certificado único de discapacidad para que poder costear los tratamientos que necesita, ¿no? Por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno límite de la personalidad, todos los trastornos de la personalidad del grupo A y del grupo B, y todo lo que es espectro de la esquizofrenia, que ahora se llama espectro de la esquizofrenia y otra psicosis. Está trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizotípico. Trastorno delirante. No, ese es dentro del trastorno de la personalidad, pero... Me equivoqué. Y dentro del trastorno de la personalidad, entonces, ¿eso cómo es de detectar? Porque la esquizofrenia, bueno, tenemos los delirios, tenemos todas estas paranoias y conductas, que un buen profesional las detecta, pero un trastorno de la personalidad... Nosotros hacemos una diferencia entre cómo nosotros lo percibimos, que es, nosotros lo vemos como por estructuras psíquicas, ¿no? Que es neurosis, psicosis, perversión, como en esas tres estructuras. Y después lo que hay son diagnósticos por síntomas, que es, no sé, si tengo esto y esto y esto, es como, no sé, si en la medicina dijeras bacteriano, viral o hongos. Entonces, qué sé yo, dentro de lo viral puedes tener un montón de cosas, dentro de lo bacteriano un montón de otras. Es como así que lo armamos. Por eso decimos, bueno, es psicosis y dentro de la psicosis puede haber un montón de otros síntomas. Bueno, el trastorno de la personalidad, eso lo hacen los psiquiatras, son los que establecen esas cuestiones, pero si aparecen síntomas psicóticos, nosotros entendemos que va dentro de la psicosis. Y en los síntomas psicóticos tienen que ver con una desconexión con la realidad, con una realidad paralela que se crea la persona y que le impide vivir de una manera... Muchas veces, por ejemplo, no sé... Una cabeza tomada por una realidad paralela. Exacto. Sería, ¿no? A veces por ahí, no sé, en los trastornos bipolares, muchas personas dicen que eso no es psicosis, pero en los trastornos bipolares aparece paranoia, no sé lo que le pasó a Matías Salé. No aparecen síntomas psicóticos, la persona se le quiebra el criterio de realidad y, no sé, piensan que son mediums, que pueden hacer cosas, o sea... aparece lo que se llama megalomanía, es creer que tienen poderes, dones, capacidades. Que Dios te habla, la tenemos todos, Sí. me parece, los psicóticos, en algún momento, que somos los elegidos de Dios para decirle algo particular Bueno, al ahí mundo. hay todo un tema del que se ha hablado mucho en relación a la supuesta interpretación del candidato a presidente Javier Milei, sobre cuál es la función Muchísimo nos preguntaron. que Dios le encomendó en relación a la Argentina, ¿no? Y en algunos casos, nosotros hemos entrevistado hace poco al escritor de unas Sí. biografías que dice que a través de sus perros Dios le ha hablado, ¿no? Bueno, eso Hay un caso- ¿es muy obvio o no? Sí, es muy obvio, pero en realidad hay un caso muy interesante que a mí siempre me hace acordar, que es el caso Schreber. Se ve mucho en la universidad, en la Facultad de Psicología, que es de un juez de la Suprema Cámara de Apelaciones de Deidre, que es tomado por Freud este caso, y es un caso de paranoia, en donde él se siente que es la mujer de Dios y empieza a tener toda una serie de delirios en relación a eso y siente que Dios le habla, y es cuando justamente él asume la presidencia, porque es como un momento de mucho estrés para el psiquismo, que casi no lo puede sostener, y entonces aparecen todos esos delirios. Bueno, por ejemplo, igualmente también se va de cruz, se choca con la fe, porque la fe también es un poco el recibir la fuerza de una deidad que genera que vos puedas sortear los obstáculos de la vida. Yo creo que la fe es todo lo contrario, por ejemplo, a una alucinación o a un delirio, porque en la fe hay una creencia, ¿no? Es como, vos no tenés que verlo. En la fe, si vos lo estás viendo, nada, lo estás No es fe, comprobando, claro. no es fe. La Fe fe es es creo creer en sin ver. algo sin verlo. En realidad yo lo he buscado, ¿no? Porque me han hecho mucho esta pregunta, pero creo que esto va a suceder aunque no lo veas. Si Claro, lo ves, ya pero está. viste que Milei le regala a Fantino y a mucha gente, y muchos de sus militantes lo usan, el gorrito con las fuerzas del cielo, y cita un pasaje, creo que es de Macabeos, cuando dice que hay un montón de
de soldados que se tienen que enfrentar, no sé si es en David o Goliat o en qué otro episodio de la Biblia, se tienen que enfrentar a un gran enemigo y dice, pero ¿cómo van a hacer si son 3 o 4? Y entonces es que las fuerzas no son nuestras, sino que son fuerzas que provienen del cielo, y él hace un paralelismo con que ellos, él es una fuerza nueva que tiene poca estructura y que no requieren de la fuerza de esa estructura, sino de una fuerza que viene del cielo, ¿no? Está muy explicitado directamente, ¿no? Por sí, yo vi la entrevista que le hiciste al del loco, sí, al autor. Y él dice y él decía que lo que encuentra en Milei es que realmente cree en eso que dice, que es genuino, que no es solo un discurso para llegar a los votantes. Bueno, me parece que ese es un gran llamado de atención, ¿no? Hay otros igual. Claro, porque yo pienso, ¿quién no está un poco loco, ¿no? De los candidatos, o quién que quiera ejercer la presidencia de este país no tiene un grado de, qué sé yo, de creer que lo puede con un montón de cosas que el resto de los humanos diríamos, no, para este quilombo no lo agarro. Bueno, sin ir más lejos también muchas veces como Cristina le adjudica a situaciones del pasado o a situaciones históricas inspiraciones para lo que mismo ha hecho, ¿no? O sea, es bastante frecuente ver en los discursos de los políticos, de las personas muy poderosas, algo vinculado a tener una conexión con la deidad o con el más allá, ¿no? Yo creo que el mayor problema que surge en esto es que mucha gente lo que piensa es que es como para menospreciar, como para bajarlo al otro por cuestiones políticas que se dice esto. Y que una persona tenga un trastorno mental no implica que sea incapaz. O sea, es como que dicen, no, es sumamente lúcido. Y es como que si una persona con un trastorno mental no podría ser lúcida. Claro. ¿No? Las Es personas, un prejuicio. Claro. Eso, de cómo son las personas con un trastorno mental. O sea, más al difícil. revés. Exacto. Es más difícil de reconocer un trastorno mental mientras más inteligente es la persona. Porque es muy lúcida, excepto en los puntos de delirio. O sea, el caso Schreber dice, ¿no? Esa persona conserva todas las capacidades psíquicas en todas las áreas, excepto en los puntos de delirio, donde hace agua. Y es como muy evidente en esos puntos. Y es como inflexible totalmente. Entonces es muy difícil eso a nivel social, que no se puede ver porque es como, ay no, pero si es tan inteligente no puede ser que tenga un trastorno. Sí, se puede ver el trastorno a pesar de que una persona sea tan inteligente. Si él hubiese ido a terapia con vos, ¿se hubiesen separado? Efraín, si hubiese venido a terapia con... Si no hubiese accedido a ir. Con suerte hubiese sido una separación, con mucha suerte. Claro. Pero la verdad que la línea de vida que yo venía trazando y empezaba a hablar de un final un poco más trágico. Claro, de Yo que lastimara a alguien o sí. se lastimara a él, digamos. Él tendía a pensar que lo que estaba pasando sucedía. Y se ponía físicamente agresivo y no sabía, digamos, no medía la fuerza que tenía. ¿Te lastimó a vos o vos te lastimaste a Sí vos hubo mismo? episodios de, digamos, él no tendía a lastimarse él mismo, ¿no? Pero él en un momento sí era consciente de lo que hacía, pero mucho después. Sí, por ahí de agarrarme fuerte, ¿no? O de poner el cuerpo sin medir, y para mí ya era eso un montón de agresión. O sea, por ahí para otras personas no, pero para Muy mí a nivel... amenazante, claro. Sí, te asusta mucho una persona en estado de brote psicótico. Sí, sí. Es muy agresivo, sí. Muchísimas gracias. Un placer. Recomendamos entonces en los dos lados de la psicosis en Instagram. Síganlos y bueno, esto de psicoeducarnos a todos como sociedad me parece que es un gran plan que podemos plantearnos más allá de cualquier resultado político, electoral, etcétera. Esto es algo que podemos hacer como sociedad, cada uno por su lado. Sigan a Border Periodismo, suscríbanse y recomiéndenlo. Gracias por venir. Un placer. Muchas gracias por invitarnos.